y yo les pido disculpas por mi laringitis, que va a durar bastante hasta que me cure. Nos vamos a apartar de la actualidad del día a día y nos vamos a sentar a pensar sobre varios temas. 200 años, ¿no?, de la independencia, y en este bicentenario del 9 de julio de 1816, creo que los argentinos tenemos muchas cuentas pendientes. En medio de los festejos y de todas los recuerdos, muchos de los que vienen siguiendo este programa seguramente habrán visto que hay temas que venimos tratando siempre, que tienen que ver con la calidad de vida de los argentinos, cómo luchar contra la corrupción y muchos temas de sociología, de ver cómo funcionamos como sistema político. En más de una oportunidad, más de un invitado, incluso yo misma, a veces vemos y hablamos sobre que, por ejemplo, como argentinos y como sistema en general hemos venido funcionando en algunos temas, como la democracia funcionó, como les contaba en otros programas. De hecho, hay un nuevo gobierno, uno ni se lo podía imaginar, aún con el sistema electoral que tenemos. Y hay muchas cosas que no funcionan y otras que sí. Una es que tenemos que terminar con la corrupción. Creo que ya nos cayó la ficha a todos en esta lenta justicia que avanza y que estamos todos expectantes para ver si finalmente llega a la verdad y a hacer justicia. Que realmente eso juega en contra de, como se habrán dado cuenta, de la seguridad, de la pobreza, porque es plata que nos falta, que está en el bolsillo de los políticos, que están años luz de aquellos políticos de hace 200 años. Y sin ir más lejos, de políticos como Ilia, que también hablé la semana pasada. Honestos, decentes, que casi no hubo hechos de corrupción. Entonces, por eso elegí tratar el tema de la reforma política, elegí tratar el tema de cuál es la felicidad de las naciones, como así también herramientas para luchar y en qué estado de situación estamos con respecto a la corrupción. Prestigiosa socióloga, Marita Carballo, en estudios para hablar de esto. Y el otro tema que elegí, y ya que tiene que ver un poco con las nuevas generaciones, y aunque no soy una nueva generación me incluyo porque siempre me interesa, a mí me llamó mucho la atención una nota, El cuento chino de las represas sobre el río Santa Cruz, que escribió Luis Castelli en La Nación, director ejecutivo de la Fundación Naturaleza para el Futuro. Es un abogado y lo invité porque estas represas de Santa Cruz, y vamos a hablar de este tema, pero hemos tocado el tema de la ecología en muchas oportunidades, que es el interés de las nuevas generaciones, siguió adelante. Los detalles sobre tierras que había comprado Lázaro Báez a precio vil, sabiendo que las iban a inundar, van a inundar gran parte de la provincia de Santa Cruz. Así que este tema, ¿cuál va a ser el impacto ambiental? Porque va a seguir adelante, aunque en el gobierno aseguraron que le hicieron unos cuantos cambios y que no va a ser terrible el daño ambiental, sin embargo, lo siguen cuestionando muchos organismos ecológicos, y de esto vamos a hablar con quien escribió esta nota, entre muchas otras, que es Luis Castelli. Ya volvemos, no se vayan. Auspicia este programa Banco Provincia. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad, para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com/GCBA. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Aquí estamos entonces con el doctor Luis Castelli. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, bueno, ¿cuál es el estudio que ustedes hicieron y cómo empieza todo esto? La represa es la de Zepernik, Kirchner-Zepernik. Se trata de dos represas. En realidad este es un proyecto que se vincula con lo que vos decías al comienzo, con la corrupción, porque tal vez es el proyecto más emblemático de la última década. Es un proyecto que empieza con la compra de tierras que se sabía que se iban a inundar si se hacían estas represas por Lázaro Báez. Luego se hacen
se hacen 3 llamados a licitaciones y en el tercer llamado, a donde ya se había multiplicado muchísimo el costo de la realización de estas represas, termina siendo triunfador, aunque no tenía la mayor cantidad de puntos en una primera instancia, Electroingeniería, que es la empresa que más ha crecido en la era K. Después se hace un procedimiento de evaluación de impacto ambiental muy acotado, que yo creo que ese es uno de los aspectos que resaltaba en la nota y de los más preocupantes, porque en realidad el procedimiento de evaluación de impacto ambiental es un proceso mediante el cual se ayuda a la toma de decisiones, y se ayuda a la toma de decisiones dando información a quien tiene que hacerlo, sobre todo en un proyecto que tiene características esencialmente transgeneracionales. Bueno, este proceso que tiene que ser participativo, y para ser participativo tiene que darse información a la gente para que pueda entender de qué se trata el proyecto y para que pueda opinar y dar sus conocimientos. Fue realmente muy precario, se hizo en Santa Cruz, de acuerdo a una normativa local y sin seguir los lineamientos básicos que establece las leyes nacionales de presupuestos mínimos para toda la República. Eso fue antes del 10 de diciembre. Sí, fue antes del 10 de diciembre, fue, digamos, durante el último año, durante todo el 2015, digamos, en líneas generales. Ese proceso se empieza a realizar y termina con una audiencia que en un principio se iba a realizar el día 5 de diciembre y se pospone para el día 9 de diciembre. Y el 9 de diciembre se aprueba este proyecto. Fíjate que lo están aprobando el día anterior al cambio de gobierno, es decir, casi todos los funcionarios que estaban aprobando ese proyecto al día siguiente dejaban de ser funcionarios, lo cual aumenta aumenta todas estas sospechas que ya tiene el proyecto en sí. Más allá de las críticas desde el punto de vista energético, que estamos generando un proyecto que produce energía en un lugar que está alejado unos 2.000 y algo de kilómetros del centro de distribución. Así que también tenemos que traer esa energía al lugar de distribución para que sea eficiente. Por lo tanto, desde el punto de vista del costo, es muchísimo más alto que otros proyectos. Pero lo que yo resalto en esa nota, que me parece importante, es, volvamos al 10 de diciembre donde se aprueba este proyecto, con una característica particular, y es que esta audiencia pública tiene que ser previa, obviamente, a la aprobación de un proyecto, porque es como la fase final de todo un procedimiento administrativo. Lo que ocurre es que el 10 de diciembre, cuando se aprueba ese proyecto, hacía 6 meses que las represas se habían empezado a construir. Hacía 6 meses... ¿Quiénes la estaban construyendo? La estaba construyendo el gobierno anterior con Electroingeniería y una empresa china que es Gotsuba. Que son los mismos que siguen ahora. Son los mismos que están ahora. Gotsuba es una empresa muy famosa en el mundo, es la que ha construido la represa más grande del planeta, la represa Tres Gargantas, que ha tenido nefastas consecuencias ambientales. Pero la situación es que el nuevo gobierno hereda esta situación, este hecho con esta aprobación. Y a mí me parece que lo importante es ver qué hacemos ante ese legado, ante esa herencia. Las noticias nos dicen que va a haber van a acotar el proyecto, se han bajado la cantidad de turbinas, con lo cual no afectaría el lago argentino, que es donde está el glaciar Perito Moreno. Y que con parte de la inversión que se iba a hacer un extendido, que vos dijiste que no sé si se iba a hacer, ahora sí se va a hacer. Se tiene que traer la electricidad desde ahí hasta aquí. ¿Y qué pasa? No está ahora, lo importante es, yo creo que si ese estudio no estuvo correctamente hecho para 10 turbinas, 12 turbinas, tampoco estuvo correctamente hecho para 9 turbinas. Si queremos, si el gobierno actual promueve una transparencia que fue una de las razones por la que mucha gente votó Cambiemos, tiene que hacer un procedimiento de evaluación de impacto ambiental completo nuevo.
Porque se trata de un proyecto, en primer lugar, que no tuvo un adecuado procedimiento con participación ciudadana. Y en segundo lugar, no hay ningún funcionario que pueda arrogarse el conocimiento suficiente para decir, bueno, lo acortamos y este proyecto está bien. Es necesario que se cumplan con todos los requisitos, con todos los pasos que establece la legislación, para que esa herramienta que sirve para que se tome una decisión sobre un proyecto de esta magnitud, no solamente por el costo, sino por las consecuencias transgeneracionales que puede tener, tiene que realizarse ese procedimiento. Ahora, el impacto que están hablando es sobre la ciudad Perito Moreno. O sea, ¿sobre qué estamos hablando de impacto ambiental? Porque la verdad es que cualquier impacto es como las medidas en materia de política económica. Las tomás hoy y te enterás, ya ni siquiera política económica que te enterás en 10 años, pero esto te puede llegar a entrar en 50 años. O sea, si se empieza a derretir el glaciar... O sea, bueno, en primer lugar... Son cosas increíbles. Lo que es, digamos, por la altura donde iban a ser ubicadas las dos represas, sobre el río Santa Cruz, decía que el llenado de una de las represas podría afectar el lago argentino y consecuentemente afectar el Perito Moreno. Con los nuevos cambios no se afectaría el Perito Moreno. Pero lo que es importante discutir... ¿Están seguros? No estamos seguros porque no tenemos todo el estudio de impacto completo. ¿Y qué porcentaje de Santa Cruz van a inundar? Son miles de hectáreas exactamente el porcentaje en relación a la provincia, lo desconozco. ¿Cuál es la magnitud de energía? O sea, ¿cuánta es la energía? La ecuación costo-beneficio, diríamos. La ecuación costo-beneficio es, tenemos un sistema ahí que nos va a dar, yo creo, un 5% de la energía del país va a estar generada hoy. Solamente un 5%. Porcentaje que con solo apagar todas las luces que están en piloto lo tomaríamos. Pero podríamos decir... la Argentina necesita energía, pero lo que es importante es que podamos discutir, primero si necesitamos esa represa o no, si es importante tener represas hidroeléctricas o podemos reemplazarlo con otro modo de generar energía como puede ser la eólica en la Patagonia. Nosotros estamos ahora bajo una regulación que sigue los lineamientos del Convenio de París del cambio climático, donde tenemos que producir para fines del año que viene el 8% de energía renovable y para el año 25 llegar con un 20% de energía renovable. Yo lo que quiero saber, ya por último, es en realidad por qué se hace esto, cuál es el tema con China. China está haciendo un montón de inversiones, hubo varias entidades ecológicas que hicieron cuestionamientos, aún así esto se cerró. ¿Qué está pasando? Bueno, se ha hecho una coalición de organizaciones que han presentado recursos ante la Corte Suprema, pero digamos, el problema de fondo es que esto está enmarcado en todo un paquete de medidas y de recursos que entran a la Argentina desde China. Ese paquete también incluye el Belgrano Cargas, incluye inversiones en la provincia e inversiones en la central Atucha. Lo que yo creo que no podemos, independientemente de las inversiones que estén en juego, volver a hacer primar lo coyuntural sobre el largo plazo en este tipo de cosas. Tenemos que discutir cuál es lo apropiado y analizarlo adecuadamente. Bueno. Gracias por estar acá. Supongo que a las nuevas generaciones les interesa y mucho, y tenemos que estar todos alertas y atentos siguiendo estos temas porque tiene que ver con nuestra tierra. Seguramente. Y nuestro planeta. Gracias. Muchas gracias. Después de la pausa, Marita Carballo y todo el tema de la reforma política, cuál es la felicidad de las naciones y la lucha contra la corrupción. Ya volvemos, no se vayan. Auspició este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Auspicia este programa Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 158 años de trayectoria junto al agro.
Aquí estamos en Dama de Poder. Marita Carballo, gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Bueno, justamente los temas que escuchaste son los que quería tratar en este bicentenario, ¿no? Sí, escuché, son temas muy centrales. Me hablaste de la reforma política, hablaste de la corrupción y hablaste también de la felicidad, cómo encontrar la felicidad entre los argentinos. Está todo relacionado, ¿no? De alguna manera, sí. Bueno. Porque, digamos, como estemos políticamente, socialmente, el capital social que podamos construir es algo que va a determinar el grado de felicidad que tengamos también. El tema central de la Argentina es sin duda la corrupción, es un tema que viene desde hace muchos años y que no logramos resolver. Si nosotros miramos los índices de transparencia internacional, vamos a ver que en los últimos años la Argentina siempre estuvo en el tercio, digamos, de los países con más niveles de corrupción. Entonces ese es un tema como muy central, pero me parece como que hay una movida que hace que estemos tomando conciencia de lo perjudicial que es este problema para todos nosotros y que se empiece como a resolver. Te cuento algo, por ejemplo. Ayer hubo una reunión en ACDE de la Asociación Cristiana de Empresarios y hay un compromiso que están firmando muchos empresarios que tiene que ver con 5 compromisos personales, donde se comprometen a cumplir con la ley, a tener, digamos, a dar trabajo digno, de acuerdo al marco de la ley, a tener un cuidado especial del medio ambiente, al aporte que van a hacer a la comunidad, al respeto de los distintos credos y a una generación de valores y confianza entre las partes. Entonces vemos como que hay algunos signos de movimiento en ese sentido, porque digamos, por supuesto que está la justicia, tenemos que reclamar, tenemos derechos, es muy importante hacerlo, pero también todos desde nuestro lugar podemos poner nuestro granito de arena para hacer una sociedad más justa. Les cuento a los televidentes que como es feriado, este programa está siendo grabado por el fin de semana largo, pero bueno, por eso es un programa donde nos sentamos a pensar, ¿no?, sobre los temas más trascendentes, y la justicia está avanzando muy lenta. Entre otros proyectos está la reforma política en el Congreso, donde trata el tema del financiamiento, pero no muy profundamente, que es un factor clave en cuanto a la elección, pero sí trata profundamente el tema del voto electrónico. ¿Qué te parece de bueno y qué de no, o qué le faltaría a este proyecto? ¿Y Mirá, cuánto es necesario para mejorar el sistema? A mí me parece que el proyecto puede ser más completo, digamos, pero que es un proyecto que significa un avance significativo. El voto electrónico ya de por sí significa un avance importante, es algo que está totalmente comprobado que se puede hacer, se ha hecho en otros países y se hizo acá en Salta y en la capital federal, o sea que es algo perfectamente viable, que hace un voto no solo mucho más ágil, sino un voto realmente donde las posibilidades de interferencias o de suspicacias o de sospechas ya no existen. Al no haber boleta de papel, todo se hace como más transparente, además de más eficiente. Entonces eso me parece un avance muy grande. También me parece que puede ser un avance el que el presidente pueda elegir al vice y que se vote a presidente. Y en el plano, digamos, también que el voto de las PASO sea obligatorio, es algo que me parece que está bien. Y en lo que hace a la fiscalización no está muy desarrollado, por lo menos hasta lo que yo lo conozco, pero sí hay algunos avances en el sentido que va a haber auditorías de control de la financiación de los partidos políticos y de las elecciones y un fiscal general. Como socióloga y que has trabajado en Europa, es fundamentalmente en Gallup en Londres, ¿cómo nos ves como sistema, ¿no? Además sos argentina, has trabajado acá también muchísimo. Yo les cuento siempre a los televidentes y hablamos con historiadores que hay una parte de la Argentina que vemos que funciona el sistema, pero hay una parte que no y que la tenemos que arreglar porque no terminamos pasamos de una crisis a otra. Y sí, cada tenemos 10 que años hacer un cambio cultural en algunos aspectos de nuestro comportamiento que tenemos que modificar. Digamos, tomar conciencia de que no nos beneficia como sociedad y tampoco entonces nos beneficia individualmente, poner, digamos, un objetivo común primero, que sería el país, y, digamos, y tratar todos desde su lugar de intentar hacer un país mejor para los que nos siguen, además de para nosotros. O sea, pensar también más en un mediano y largo plazo.
En este sentido yo te diría que sí, que veo que la Argentina tiene una posibilidad de hacer ese cambio. Como que estamos tomando conciencia de ciertas cosas, la toma de conciencia es el primer paso, después tenemos que reclamar, digamos, para que esos problemas se resuelvan. Por ejemplo, el tema de la corrupción, reclamar a los jueces, reclamar a la justicia, pero también cada uno de nosotros modificar ciertos comportamientos que a lo mejor tenemos internalizados como atajos fáciles, pero que no son ni los que nos conviene a nosotros, ni lo que sin duda conviene para nada a la sociedad. Justamente eso es lo que te iba a preguntar como socióloga. ¿Cuáles son los comportamientos? ¿Qué podemos hacer nosotros, el rol de los ciudadanos, para poder mejorar el sistema, mejorar el país? Y vos, una de las partes la acabas de decir, cambiar el comportamiento, el atajo fácil. Sí. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, el rol de la opinión pública o no sé qué más. Mira, participar, sin duda participar. Nosotros, como somos muy buenos, es una cosa muy linda que tenemos los argentinos y los latinoamericanos en general, es que establecemos muy buenas relaciones de amigos, muy buenas relaciones familiares, muy fuertes, muy sólidas. Vos ves, por ejemplo, el caso de los mayores en Argentina, 4 de cada 10 colaboran financieramente con sus padres en la Argentina, con padres mayores de 70 años. O sea que es una sociedad en ese sentido muy solidaria en el grupo más inmediato. Pero lo que tenemos que empezar a hacer es a construir más comunidad, digamos. No quedarnos solo en nuestro entorno inmediato, sino empezar a confiar en el otro. Somos muy desconfiados de los demás. Si no es mi amigo, mi familiar, me puede hacer algo, mejor es que tenga cuidado. Y en realidad, si empezamos a interactuar y a ayudarnos un poco entre todos, nos vamos a dar cuenta que, o sea, participar en el vecindario, a participar en todos los ámbitos en que nosotros podamos, más colectivamente. Acá, después de hablar, vamos a hablar de este libro, en la última parte de la nota. No es, bueno, el libro de la felicidad de las naciones, pero en realidad creí que lo habías traído. El tema político. Yo ayer estaba pensando, ¿no? Digo, si esto esta vez no lo arreglamos, de sacar gente de la pobreza, estos 14 millones de pobres, yo digo, ¿no? Uno ve todos los políticos que se fueron ricos, llegan con un par de... Todo el mundo lo habla, o sea, no es que lo hablo yo. Un par de mocasines, un autito, cuando no muchos empresarios, que algunos están presos, y mansiones. Se van con mansiones que nadie en su sano juicio no pone una declaración jurada 200 propiedades. O sea, estamos viendo cosas obscenas. Y vemos que todos los políticos viven en mansiones. Yo digo, si esto no se arregla, ¿no existe la posibilidad de volver al 2001? No es como que no hay muchas más oportunidades de descreer completamente a la clase política. Es como que me da la impresión de que hay una enorme responsabilidad en esta etapa, en este gobierno. Eso es lo que yo tengo la impresión por lo que escucho con la gente. No sé cómo lo ves vos. Sí, yo creo que, digamos, es un proceso que además en la Argentina está siendo fuerte, pero que también estamos viendo en distintas partes del mundo. Esta situación donde, digamos, la población, por ejemplo, la justicia social es menor, o sea, la diferencia entre los ricos y los pobres es mucho más grande que en el pasado y eso genera todo tipo de problemas, además de ser tremendamente injusto. Pero en realidad lo que yo veo es que hay una demanda hacia los políticos que la estamos viendo, lo vimos en Inglaterra con el Brexit, lo estamos viendo en la elección norteamericana con el ascenso de Trump, lo estamos viendo en varias de las elecciones que se vienen y que hubo en Europa. Como que hay ciertos cambios que hay que hacer en los sistemas políticos y en la forma en que la economía se está desarrollando y la globalización y el capitalismo que deja algunos sectores de la población muy rezagados y muy empobrecidos. Lo que pasa es que acá, más que en Europa y en Estados Unidos, digamos que no es como dijo un ministro que éramos pobres como Alemania, no. Es abismal la diferencia. Sí.
14 millones de pobres y una clase política que se enriqueció. O sea, es más, yo conozco gente de mi familia viejita que se murió diciendo, dedícate a la política, nena, que es con lo único que te vas a hacer millonaria. O sea, bueno, es terrible. Hay un tema que es real. En el año 70 y pico, 74, 75, en la Argentina había un 4% de pobres. En los años cuando reiniciamos con la democracia, había 12, 14%. Y hoy tenemos 28%. Pero no solo eso, sino que hay más pobres, pero además gente que se ha empobrecido. Y que la distancia entre los de abajo y los de arriba es más grande y en el medio es ya mucho menos lo que queda. Por último, escribiste un libro del cual ya hablamos un programa entero, pero diríamos, las conclusiones en 2 minutos que me puedas dar. ¿Cuál es la felicidad de las naciones? A mí lo que me interesa, digamos, es que la felicidad sea tomada también como un valor sociopolítico, o sea, que cada uno de nosotros pueda hacer un montón de cosas, pero también desde los gobiernos se pueden crear condiciones para que podamos ser más felices. Y entonces siempre digo, lo que nosotros tratamos de descubrir es cuáles son los factores que inciden en la felicidad. Y lo que vemos es que son las relaciones familiares y humanas, como dijimos, que esa parte la tenemos re bien. Después, en los temas de salud, tener una buena salud física y psicológica, acá tenemos muchísimo para hacer desde los gobiernos y también desde nosotros mismos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar lo que comemos, hacer ejercicio, cuidarnos. Y también en la parte psicológica, porque los argentinos somos muy felices, pero al mismo tiempo vivimos muy estresados, por ejemplo. Entonces, esas son todas cosas que hay que trabajar. Como política de Estado, muy interesante porque me imagino que ya lo deben haber tenido en cuenta los países nórdicos. Mucho. Claro. Y acá no. Mucho. Claro. Y acá se está empezando. Bueno. Se está empezando. Yo estoy escuchando ya gente en el área de salud, por ejemplo, Cormillot, que acaba de asumir, está muy enfocado en hacernos comer bien a los argentinos de forma más sana, y eso va a revertir en un mejor todo. También otra cosa que importa es la realización en el trabajo, por supuesto. Ahora es fundamental equilibrar un poco la sociedad económicamente y que no haya tanta gente marginada, ¿no? O sea, como sí, exactamente. Básicamente sacar gente de la pobreza sería como... Sí, y que para cerrar, digamos, exijamos a nuestros gobiernos, exijamos a nuestros líderes, pero pongamos cada uno de nosotros nuestro granito de arena, porque si no viene también de abajo hacia arriba, es muy difícil hacer el cambio que necesitamos. Gracias, muy interesante. Yo me despido en esta semana del Bicentenario y espero que les haya servido, nos sirvió a todos. Muy interesante lo que nos contó Marita. Gracias a todos ustedes por haber estado acá y nos volvemos a encontrar la semana que viene.